Cora Bennett había pasado 9 meses devolviéndole la vida a un pedazo de encaje antiguo que todos los demás habían dado por perdido, por inútil, por basura sin remedio. Y la mañana de su propia boda, Cora finalmente comprendió algo que le costaría muy caro entender. Hay personas que destruyen las cosas hermosas simplemente porque no soportan verlas en manos que ellos consideran indignas. Cora tenía 27 años. Era huérfana. Había aprendido su oficio de rodillas de su abuela, en un apartamento diminuto de Boston, y sus manos, unas manos con un don especial, podían resucitar telas que hasta los museos habían dado por perdidas. Y aún así, para la familia Ashford, Cora Bennett siempre sería una simple costurera, una muchacha que se había abierto camino a codazos hacia un dinero que, según ellos, jamás debió tocar. Nunca dejaron que lo olvidara. Ahora, en una suite nupcial con vista al frío Atlántico, en la mansión que la familia tenía en Newport, la madre de Theodore Ashford y su hermana estaban de pie sobre el velo destrozado, con las tijeras de costura todavía tibias en sus manos bien cuidadas. Sus labios se curvaban en la sonrisa satisfecha de mujeres a quienes jamás nadie les había dicho que no y no tenían ni la menor idea de que el delicado encaje que acababan de convertir en tiras no era ninguna reliquia olvidada de alguna tienda polvorienta. No sabían que ese encaje había pertenecido, alguna vez, a una mujer cuyo nombre todavía se susurraba con miedo en cada muelle de carga y en cada trastienda de la costa este. No sabían que el hombre que había gastado 10 años y una fortuna entera buscándolo, el hombre más peligroso de Boston, por fin lo había rastreado hasta esa misma iglesia. Y desde luego no sabían que su pequeño acto de crueldad acababa de encender una mecha que quemaría todo su mundo, hasta los cimientos antes de que se pusiera el sol. Drake Holloway no perdonaba. Y Drake Holloway no olvidaba. Y en cuestión de horas, iba a cruzar las puertas de la iglesia de Santa Cecilia para terminar esa boda frente a 500 de las personas más poderosas del país. Antes de que entremos juntos a esa iglesia, hagan esto rápido. Si las historias de gente callada que finalmente recibe el respeto que se ganó les llegan al pecho, denle like a este vídeo ahora mismo. Compártanlo con alguien que necesite escuchar esto hoy, y suscríbanse para no perderse lo que viene después. Ahora sí, volvamos a esa suite nupcial, al momento exacto en que las tijeras se quedaron en silencio, para descubrir qué decidió hacer Cora Bennett a continuación. El silencio cayó sobre la habitación con un peso todavía mayor que el sonido de las tijeras segundos antes. Un silencio tan denso que Cora podía escuchar los latidos de su propio corazón, lentos, constantes, con una frialdad que a ella misma la asustó. Marguerite Ashford dejó caer las tijeras sobre el mármol del tocador. El metal golpeó la piedra con un sonido seco y duro, y después ella se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. Deberías estar agradecida con nosotras, dijo, con una voz dulce, pero cruel. Te acabamos de salvar de convertirte en el hazmerreír de la gente decente. Una muchacha que junta retazos de tela desechada, como tú, no tiene ningún derecho a usar algo que se imagina precioso. Priscilla soltó una carcajada, un sonido chillón que resonó por toda la habitación en silencio, y se acercó lo suficiente para que Cora pudiera oler el perfume caro mezclado con el champán de la fiesta de la noche anterior. Querida cuñada, susurró. Theodore se va a cansar de ti muy pronto. Los hombres Ashford no se casan con muchachas de apartamentos sin chimenea. Solo juegan un rato con chicas como tú, y después las botan. No eres más que una cosa vieja, exactamente igual que la basura que acaba de quedar tirada en el piso. Las dos mujeres se miraron entre sí, intercambiando la mirada triunfante de quien cree haber ganado por completo, y después giraron sobre sus tacones altos, con esa gracia que habían practicado toda la vida, y salieron flotando de la habitación. Cerraron la puerta de roble detrás de ellas con un clic suave, pero definitivo. Sola en el cuarto, Cora se dejó caer de rodillas en medio de la habitación. Estiró la mano y recogió una tira frágil de encaje, el bordado que había cosido pacientemente, puntada por puntada, bajo la lámpara de noche, durante 9 meses enteros, ahora desgarrado en pedazos, esparcido por el piso de madera como pétalos de flores secas. Por un instante, la garganta se le cerró y los ojos le ardieron, y pensó que se iba a quebrar, como cualquiera se quebraría en un momento así. Pero las lágrimas no llegaron a caer. En su lugar, algo completamente distinto se levantó dentro de su pecho, algo frío, quieto, tan claro que casi la hizo temblar. Una calma extraña que jamás había sentido antes. No lloró. No corrió.
Se quedó sentada entre los restos del trabajo de su vida. Y comprendió, con una certeza absoluta, que ese día no caminaría hacia el altar para convertirse en la esposa de Theodore Ashford. Pero tampoco saldría a escondidas por la puerta trasera, llorando, como una mujer derrotada, dándole a la familia Ashford exactamente lo que querían. Si ellos querían convertirla en un espectáculo de humillación, entonces les daría un espectáculo. Solo que no el que se habían imaginado. En ese momento, la puerta se abrió con timidez, y entró Jonah, el único maquillista en quien Cora confiaba. Un joven de ojos amables y manos hábiles, que había estado a su lado desde los primeros días, cuando ella todavía luchaba por salir adelante en Boston. Jonah se detuvo en seco al ver el encaje desgarrado esparcido por el piso, su rostro se puso pálido, y se arrodilló junto a ella de inmediato. Cora, susurró, con la voz temblando de horror. Dios mío, ¿qué te hicieron? Deja que llame un carro y te saque de aquí ahora mismo. No tienes que soportar ni un segundo más de esto. Pero Cora solo negó con la cabeza. Y cuando levantó los ojos hacia él, su mirada dejó a Jonah paralizado, porque ya no quedaba dolor en ella. Ni debilidad. Solo una determinación de hierro, fría como el hielo. No voy a ninguna parte, Jonah, dijo, con una voz tan serena, tan calmada, que resultaba casi aterradora. Se puso de pie, recogió los pedazos rotos del encaje entre las palmas de sus manos con la ternura de quien levanta algo vivo que se está muriendo, y los colocó sobre el tocador, frente a él. Necesito que me ayudes con una última cosa. Prende estos pedazos en mi cabello. Los ojos de Jonah se abrieron, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? ¿Quieres usarlo así? Está destrozado. Todo el mundo lo va a ver. Cora sonrió apenas. Una sonrisa sin ninguna felicidad dentro, solo determinación fría e inquebrantable. Exactamente, respondió. Quiero que todos lo vean. Quiero que 500 personas, dentro de esa iglesia, vean exactamente qué clase de gente es en realidad la familia Ashford. Préndelo, Jonah. No escondas ni un solo corte. Jonah acababa de prender la última tira de encaje en el cabello oscuro de Cora cuando la puerta se abrió de golpe otra vez, esta vez sin la menor duda, y Theodore Ashford entró en la habitación, vestido con su traje de novio perfectamente confeccionado. Un destello de irritación le cruzó el rostro antes de terminar de entender la escena frente a él. Se detuvo. Su mirada recorrió los restos de encaje en el piso, después el rostro pálido de Jonah, y finalmente se quedó fija en el cabello de Cora, donde los pedazos rotos de encaje colgaban como una telaraña de luto. Por un segundo breve, Cora todavía se aferró a un hilo frágil de esperanza. Todavía esperó lo que cualquier mujer esperaría del hombre con quien estaba a punto de casarse: indignación, protección, un paso al frente para ponerse de su lado. Pero Theodore solo suspiró, un suspiro cansado y molesto, y se frotó el puente de la nariz como si ella fuera la carga más problemática de esa mañana. Cora, dijo, con la voz llena de reproche. Por favor, deja el drama. Ya sabes lo temperamentales que son mi madre y Priscilla. ¿Por qué siempre tienes que armar un escándalo justo hoy? Cora lo miró, y por primera vez en los 2 años que llevaba conociéndolo, vio al verdadero Theodore Ashford con una claridad dolorosa. Lo cortaron en pedazos, Theodore, dijo suavemente, con la voz extrañamente calmada. Usaron tijeras para destrozarlo a propósito. Justo delante de mí. Y se rieron. Theodore movió la mano con impaciencia, con los ojos yendo hacia la puerta, por donde ya se colaba el sonido del órgano desde el santuario. Era solo un pedazo viejo de tela, soltó. Y en el instante mismo en que esas palabras salieron de su boca, Cora sintió que algo dentro de ella moría en silencio. Te lo dije cientos de veces, compra un velo nuevo, uno decente, del tipo que la gente admira. Pero no, tenías que insistir en arreglar esa cosa vieja que compraste a un vendedor de segunda mano. Ahora el cónsul Whitaker ya está sentado en primera fila. La prensa está afuera. Y tú vas a avergonzar a toda mi familia por un pedazo de encaje. Quítatelo, o deja que él te lo arregle bien, y sal ahí afuera. No voy a dejar que humilles a la familia Ashford hoy. Cora no respondió de inmediato. En su mente parpadeó un recuerdo. Aquella tarde lluviosa cuando vio por primera vez el encaje en una tienda de antigüedades húmeda del norte, donde el dueño,
con los ojos esquivos, le había susurrado que había pertenecido a una dama distinguida, ya fallecida, y le había jurado que la compra había sido enteramente legal. Ella había gastado casi todos sus pequeños ahorros para llevárselo a casa, sin saber que ese mismo instante había atado en silencio su destino a un hilo que todavía no podía imaginar. Pero ahora, de pie frente a Theodore, ya no veía el encaje como un error. Lo veía como lo único honesto que quedaba en esa habitación. Tienes razón en algo, dijo, levantando la cabeza, con la voz sonando tan clara y firme que hasta ella misma se sorprendió. He pasado los últimos 2 años arreglando algo viejo y roto. Solo que no era el encaje, Theodore. Eras tú. El rostro de Theodore se oscureció de rabia y confusión. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo, porque el órgano de afuera ya sonaba más fuerte, más urgente. Retrocedió un paso, se enderezó el cuello del traje con un gesto rígido, y la última mirada que le lanzó no tenía ningún afecto. Solo la irritación fría de un hombre que temía por su propia imagen. Haz lo que quieras, dijo entre dientes. Pero si sales ahí con esa cosa puesta en la cabeza, no digas que no te lo advertí. Y se dio la vuelta, salió a zancadas de la habitación, y dejó la puerta abierta de par en par detrás de él. Jonah tomó la mano helada de Cora, pero ella no temblaba. El amor que alguna vez había sentido por ese hombre se había desvanecido por completo, sin ruido, y lo único que quedaba dentro de ella era una serenidad fría y una determinación que nada podía sacudir. La iglesia de Santa Cecilia estaba llena hasta la última banca. 500 personas de los círculos más selectos de toda la costa este, sentadas hombro con hombro bajo los arcos de piedra que subían hasta el techo, el aire denso con el aroma de lirios blancos importados y el murmullo suave de susurros privilegiados. Al final del pasillo, Theodore Ashford esperaba junto al altar, revisando de vez en cuando el reloj caro en su muñeca, intercambiando sonrisas tensas con su padrino. En la primera fila, del lado derecho, Margarita y Priscilla estaban sentadas con la espalda muy recta, orgullosas, susurrándose entre ellas detrás de abanicos de seda, esperando el momento en que la novia humillada no se atreviera a aparecer, o saliera arrastrándose en un estado lastimosamente roto. En el vestíbulo, Jonah había hecho algo extraordinario. Había tratado con cuidado cada fragmento roto del encaje desgarrado, y los había prendido en el cabello oscuro de Cora con toda la habilidad que poseía, de modo que las tiras rasgadas de seda, con sus bordes filosos, caían por su espalda como una red, trágica y a la vez desgarradoramente hermosa. Se veía exactamente por lo que era, un acto brutal de destrucción, expuesto sin disfraz, prendido directamente sobre una novia. ¿Estás segura de esto, Cora?, susurró Jonah, con las manos todavía temblando levemente mientras ajustaba la parte trasera de su falda. No tienes que hacer esto. Estoy segura, Jonah, respondió Cora, con la voz tan plana que no quedaba en ella ni una sola onda de emoción. Abre las puertas. El gran órgano cobró vida, sus acordes solemnes resonando por toda la iglesia, y las pesadas puertas del santuario se abrieron. Cora dio un paso hacia el pasillo central. Al instante, fue como si el aliento de 500 personas se detuviera al mismo tiempo en sus gargantas. Los susurros desaparecieron. Después estallaron de nuevo, en una ola de conmoción que se extendía de una banca a otra. Mientras Cora caminaba despacio por el largo pasillo alfombrado, los invitados más distinguidos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, con los ojos muy abiertos por el asombro. No estaban mirando su vestido. Estaban mirando el velo destrozado que caía en cascada por su espalda. Los cortes eran dolorosamente claros, los bordes filosos del encaje viejo, rasgado con violencia, contaban sin palabras la historia de un acto cruel de sabotaje. Una señora en las filas del medio se llevó una mano a la boca. Un hombre mayor inclinó la cabeza y le susurró algo al oído a su esposa, con el ceño fruncido por la confusión. En algún lugar cerca del fondo, una cámara hizo un clic suave y después se quedó en silencio rápidamente, como si incluso la persona que tomaba la fotografía no pudiera creer lo que acababa de capturar. Cora no caminaba como una víctima. Caminaba con la barbilla en alto, la espalda perfectamente recta, cada paso firme y medido, dándole a cada par de ojos en ese salón sagrado el tiempo suficiente para ver, para recordar, y para entender exactamente lo que le había pasado en la suite nupcial esa mañana. En la primera fila, la sonrisa satisfecha en el rostro de Priscilla se congeló de golpe, y después desapareció por completo,
reemplazada por una mezcla de pánico y furia al darse cuenta de que todo se le escapaba de las manos de una manera desastrosa. Ella había esperado que Cora escondiera la herida, que se encogiera de vergüenza, o que ni siquiera se atreviera a aparecer. Jamás imaginó que la muchacha se atrevería a exponer la destrucción frente al mundo entero, con un orgullo tan desafiante, usando la tela destrozada con dignidad. Cora estaba exhibiendo la crueldad de las mujeres Ashford para que cada persona poderosa en esa sala fuera testigo. Margarita apretó tanto su abanico de seda que los nudillos se le pusieron blancos, el rostro pasando de un rojo intenso a una palidez absoluta mientras las miradas curiosas empezaban a buscar la fila donde estaba sentada su familia. Priscila bajó la cabeza, tratando de evitar los ojos que se giraban hacia ella. Pero ya era demasiado tarde, porque la historia del velo roto ya se había grabado en la mente de 500 testigos. Y a través de todo eso, Cora seguía caminando hacia el altar, donde Theodore la esperaba con el rostro cada vez más pálido, la mandíbula apretada contra una rabia que crecía más allá de todo control. Cuando Cora finalmente llegó al lado de Theodore, al pie del altar, él se inclinó hacia ella y, entre dientes, le susurró con una voz llena de veneno que solo ella podía escuchar. ¿Qué demonios estás haciendo? Siseo. Te dije que te quitaras esa basura. Te ves como una loca. Me estás humillando frente a toda esta gente. Cora no se giró a mirarlo. Mantuvo la cabeza en alto, la mirada fija al frente, en la cruz sobre el altar. Y cuando respondió, su voz fue baja. Pero cada palabra salió fría y clara. Les estoy mostrando a tus amigos exactamente qué clase de hombre eres, Theodore, susurró. Un cobarde que se quedó parado, viendo cómo su familia destruía algo que juró atesorar. Querías que yo lo escondiera, para proteger tu dignidad. Pero nunca más voy a esconder la verdad, solo para que un hombre como tú pueda seguir sintiéndose cómodo. Theodore se puso rígido, su rostro pasando de un blanco pálido a un rojo furioso, ambas manos cerrándose en puños a sus costados. Pero no podía hacer nada en el santuario abarrotado, con cientos de ojos y lentes de cámaras vigilando su más mínimo movimiento. El padre Donovan, un hombre mayor de cabello plateado, había sentido claramente la tensión sofocante que irradiaban la novia y el novio, junto con el extraño estado del vestuario de la novia, y se aclaró la garganta con fuerza, con las manos temblando ligeramente mientras abría la Biblia con bordes dorados bajo la mirada inquisitiva de toda la congregación. Queridos hermanos, comenzó el sacerdote, con la voz resonando hasta los arcos de piedra mientras trataba de mantener un tono solemne, aunque sus ojos seguían desviándose hacia el cabello destrozado de la novia. Estamos reunidos hoy, ante los ojos de Dios y de esta comunidad, para ser testigos de la unión de este hombre y esta mujer en el sagrado vínculo del matrimonio. La ceremonia continuó en una atmósfera tan sofocante que resultaba casi insoportable. Cora se quedó de pie como una estatua, completamente separada del hombre a su lado, su cuerpo inmóvil mientras su mente permanecía extrañamente clara y aguda. No estaba escuchando las palabras que leía el sacerdote, porque dentro de su cabeza solo quedaba una cosa, un único momento que estaba esperando. Sabía que, según el ritual antiguo, llegaría un instante en que el sacerdote se detendría para preguntar si alguien se oponía al matrimonio, y ese era el momento que había elegido. Había imaginado cada movimiento con claridad en su mente. Se giraría para mirar de frente a las 500 personas que la observaban, se quitaría el anillo de compromiso del dedo y lo colocaría en la palma de Theodore. Después declararía, frente a todos, que se negaba, que jamás sería parte de esa familia. Y saldría por las puertas de la iglesia con sus propios pies, con la cabeza en alto, no como una mujer descartada, sino como una mujer que había elegido irse. Pequeñas gotas de sudor se asomaron en la frente del padre Donovan mientras se acercaba a esa parte de la ceremonia, como si hasta él sintiera que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. Tragó saliva con dificultad, recorriendo con la mirada a la congregación en un silencio de muerte. Después habló, cada palabra resonando con claridad bajo la bóveda de piedra. Si alguien en esta comunidad puede mostrar una causa justa por la que estos dos no puedan unirse en matrimonio, proclamó, que hable ahora, o que calle para siempre. Cora tomó una respiración profunda, su mano se movió apenas. Sus dedos comenzaron a buscar el anillo en su otra mano, y se preparó para girarse. Pero nunca tuvo la oportunidad. Antes de que pasara siquiera un segundo de silencio, un sonido como trueno rodante estalló desde el otro extremo del santuario.
Las dos pesadas puertas de roble de la iglesia de Santa Cecilia, reforzadas con remaches de hierro, se abrieron de golpe con tanta violencia que golpearon las paredes de piedra con la fuerza suficiente para hacer temblar las primeras bancas. El organista dio un respingo del susto. Sus dedos golpearon una nota chillona y desafinada antes de que el sonido muriera en el aire. 500 cabezas se giraron al mismo tiempo. Cruzando el vestíbulo venían 6 hombres vestidos con trajes negros perfectamente confeccionados, moviéndose con una precisión aterradora y una unidad escalofriante, con los ojos recorriendo a la multitud, pequeños audífonos curvándose detrás de sus orejas. Al frente iba Bruno Kovács, un hombre corpulento de rostro duro y ojos que no revelaban ni el más mínimo destello de emoción, con un paso de depredador tan acostumbrado a hacer que una habitación entera contuviera el aliento que ni siquiera tenía que pensarlo. Justo detrás de ellos caminaba un hombre cuya sola presencia parecía absorber todo el oxígeno de la sala. Drake Holloway. Vestía un traje oscuro confeccionado con una precisión exquisita, hasta la última puntada, sin un solo detalle de más, sin una sola arruga, irradiando el tipo de autoridad que no necesita mostrarse porque su sola existencia ya pesaba sobre el espacio a su alrededor. Su rostro era una máscara de frialdad y mando absoluto. Sus ojos grises como el acero recorrían la iglesia de una sola pasada, y cada uno de sus pasos resonaba en el piso de mármol con el ritmo constante de una cuenta regresiva hacia un destino inevitable. No era un invitado. Era una fuerza de la naturaleza que acababa de entrar a una habitación que, de repente, se había quedado demasiado pequeña para contenerlo. Un jadeo de miedo se extendió por la multitud privilegiada, y lo que en verdad congeló el aire no fue simplemente su llegada, sino la comprensión de quién era. Las personas más poderosas de toda la costa este, las mismas que estaban acostumbradas a dar órdenes y a hacer que otros se inclinaran, fueron las primeras en palidecer. Un senador, sentado en la tercera fila, se hundió casi imperceptiblemente en su asiento. Un famoso magnate de bienes raíces tragó saliva con fuerza, apretando las manos sobre su regazo. Los nombres se susurraban rápido, de oído en oído. Nombres que nadie se atrevía a decir en voz alta, porque Drake Holloway era el hombre que todo Boston conocía y que nadie se atrevía a nombrar a plena luz del día. Era la sombra que se cernía sobre los muelles, la mano invisible que guiaba las corrientes de dinero que se movían en silencio por los negocios de bienes raíces, y las relucientes subastas de arte. El nombre que hasta los hombres más ricos solo se atrevían a pronunciar en cuartos cerrados y con la voz baja. Marguerite Ashford, que apenas unos momentos antes estaba encendida de rabia, ahora estaba blanca como el papel, con una mano aferrada con fuerza al brazo de su silla. Priscilla estaba rígida, con los labios entreabiertos, pero sin que saliera ninguna palabra. Drake Holloway no se detuvo a reconocer a la gente que bajaba la cabeza para saludarlo con miedo. Caminó directo por el pasillo central, sus zapatos de cuero pulido golpeando la piedra en pasos nítidos a través del silencio absoluto. En el altar, Theodore Ashford parecía a punto de desmayarse. Retrocedió un paso, totalmente confundido, y luego inclinó la cabeza a toda prisa. Señor Holloway, tartamudeó Theodore, la voz quebrándose como la de un niño asustado. Y en ese instante olvidó la ceremonia, olvidó incluso a la novia parada justo a su lado. Señor, qué honor. Debe haber algún malentendido. Pero Drake Holloway lo ignoró por completo. Ni siquiera se molestó en mirar al novio una sola vez, como si Theodore Ashford no fuera más que un mueble sin sentido bloqueando su línea de visión. Sus ojos, fríos y afilados, se habían clavado en un solo punto desde el momento en que entró al santuario, y avanzó directo hacia ese punto sin la más mínima duda. Se detuvo justo frente a Cora. Se quedó ahí, tan cerca que ella podía sentir la quietud aterradora que irradiaba de él. Y durante varios segundos largos e interminables, toda la iglesia guardó un silencio tan absoluto que uno podría haber escuchado la cera de las velas gotear sobre el altar. Sus ojos grises abandonaron el rostro de Cora, bajaron despacio, y se posaron sobre los fragmentos rotos de encaje prendidos en su cabello oscuro. Y justo en ese instante, algo se quebró levemente en su rostro helado. Drake Holloway levantó una mano despacio, y el movimiento fue tan deliberado que toda la iglesia pareció contener el aliento mientras lo observaba. Después sus dedos tocaron ligeramente una tira desgarrada de encaje que colgaba junto al rostro de Cora, con suavidad, casi con temblor, como si estuviera tocando algo sagrado que podía desaparecer con un solo aliento demasiado fuerte. Y entonces se quedó paralizado.
Su mano se detuvo en el aire. La mandíbula se le tensó, un músculo en su mejilla se contrajo antes de temblar violentamente, de una manera que no podía contener. Sus ojos grises, fríos como el acero, que jamás habían revelado la más mínima emoción frente a cientos de personas poderosas, de repente se oscurecieron con algo profundo, doloroso, antiguo, un duelo enterrado durante tantos años que acababa de despertar por culpa de una tira de seda destrozada. Lo reconoció. Reconoció cada puntada, cada patrón del encaje tejido a mano con una técnica que solo una persona en este mundo había poseído jamás, cada pequeño detalle que había grabado en su memoria desde que era apenas un niño. Ese era el velo de bodas de su madre. Ese era el velo de Rosalind Holloway. La cosa que había desaparecido de su vida junto con ella, aquella noche fatídica hacía tantos años. La cosa que había pasado 10 años y una fortuna entera tratando de rastrear a través de subastas clandestinas, comerciantes de antigüedades y los rincones más oscuros de este mundo. La cosa de la que casi había perdido la esperanza de volver a encontrar. Y ahora estaba ahí, frente a él, hecha pedazos y prendida en el cabello de una novia desconocida, en medio de una boda a la que nunca lo habían invitado. Durante un momento largo, tan sofocante que parecía interminable, Drake no dijo absolutamente nada. Solo se quedó ahí, mirando los cortes filosos, y la quietud que irradiaba de él resultaba más aterradora que cualquier furia podría haberlo sido. Después levantó la cabeza despacio, sus ojos abandonaron el velo y recorrieron toda la iglesia, despacio, con frialdad, hasta que esa mirada mortal se detuvo sobre los dos rostros que se encogían en la primera fila. Margarita y Priscilla Ashford casi se derrumbaron bajo el peso de esa mirada. «Cierre el libro, padre», dijo Drake, con la voz baja, pero llevándose hasta la última banca, con una claridad tan escalofriante que sonó como una orden que nadie podía desafiar. El padre Donovan tembló tanto que casi dejó caer la Biblia, y después la cerró apresuradamente con las manos torpes. Drake se giró hacia la congregación, y cuando volvió a hablar, cada palabra sonó con una autoridad absoluta que nada podía sacudir. «Esta boda termina aquí», declaró, y las palabras cayeron sobre el santuario como una sentencia. «El velo que ustedes acaban de destruir no es un objeto cualquiera. Es propiedad de la familia Holloway, robado de nosotros hace muchos años». Su mirada se clavó directamente en las dos mujeres Ashford. «Y ustedes le metieron unas tijeras a algo que me pertenece. Algo que he buscado durante más tiempo del que cualquiera de ustedes pudiera imaginar». Una ola de terror se extendió por las bancas, y los susurros aterrorizados murieron de inmediato bajo la fuerza de sus ojos. Drake dio un paso lento hacia la primera fila, y los 6 hombres de traje negro se movieron con él en absoluto silencio, haciendo que el aire mismo se sintiera espeso con una amenaza no dicha. «Ustedes creyeron que su dinero y su apellido las iban a proteger», dijo con calma, su voz bajando ahora a un registro tan frío que parecía deslizarse sobre la piel como una navaja. Se acostumbraron a creer que podían pisotear a cualquiera sin enfrentar nunca las consecuencias. Pero hoy eligieron la cosa equivocada para destruir, y al hombre equivocado para convertirlo en su enemigo. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo, porque cada palabra tranquila enviaba un escalofrío por la espina dorsal de cada persona en esa iglesia. Y tanto Margarite como Priscilla comprendieron que el mundo que siempre habían conocido acababa de derrumbarse bajo sus pies. El silencio mortal del santuario se rompió con la voz temblorosa de Priscilla. Se levantó de un salto de la banca, con las piernas tan inestables que tuvo que aferrarse al respaldo del asiento frente a ella para no caer. «Señor Holloway», tartamudeó, con el rostro antes arrogante ahora retorcido de pánico. «Nosotras no sabíamos. Pensamos que era solo un retazo barato de tela que ella compró para fingir que pertenecía a nuestra clase. Le juramos que jamás nos habríamos atrevido a tocar algo de su familia si lo hubiéramos sabido». Margarite se levantó junto a su hija también, tratando de rescatar el último resto de dignidad, pero su voz ya se había quebrado. «Esto debe ser un terrible malentendido, señor. Nuestra familia siempre ha respetado las reglas. Estamos dispuestas a hacer lo que sea para arreglar esto». Drake ni siquiera se molestó en mirarlas de nuevo. Su mirada era fría como el hielo en pleno invierno. «La ignorancia no es excusa para la destrucción», dijo con calma. «Ustedes no lo destruyeron porque pensaran que era barato. Lo destruyeron porque querían herir a una mujer cuya bondad y talento ustedes jamás podrían alcanzar». En ese momento,
Theodore avanzó tambaleándose, levantando ambas manos en un gesto patético de rendición. Y entonces sucedió algo que nadie había esperado, se dejó caer de rodillas ahí mismo. Sobre los escalones del altar, frente a las 500 personas que alguna vez habían respetado a su familia. Señor Holloway, por favor, suplicó Theodore, con la voz frenética y humillante. Voy a pagar por cada daño. Lo que sea que valga el velo, la familia Ashford firmará un cheque hoy mismo. 10 veces, 100 veces si es necesario. Por favor, solo permítanos terminar esta ceremonia sin problemas. Cora giró la cabeza para mirar al hombre con quien casi se había casado, y un asco tan fuerte se levantó dentro de ella que casi la enfermó. La arrogancia dentro de esa misma súplica, esa creencia de que su dinero podía borrar la crueldad de su familia y reparar algo destruido más allá de todo remedio, de verdad la llenó de náuseas. Dio un paso al frente, y esta vez no susurró. Dejó que su voz sonara clara y fuerte, resonando hasta los arcos de piedra, para que cada persona en el santuario pudiera escucharla. No puedes comprar tu salida de esto, Theodore, dijo, con la voz ya sin ningún temblor. Y no queda ninguna ceremonia por terminar. No me voy a casar contigo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Estoy parada aquí, frente a toda esta gente, para decir que me niego a convertirme en tu esposa, y que me niego a formar parte de una familia que construyó su fortuna sobre el desprecio hacia quienes ellos consideran inferiores. Theodore se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Una ola de asombro se extendió por las bancas, y las mismas personas que habían pasado la mañana susurrando cosas crueles sobre el origen humilde de Cora ahora la miraban con una admiración que ellos mismos no esperaban sentir. Drake Holloway se giró para mirarla, y por primera vez desde que había cruzado las puertas de la iglesia, algo en su rostro duro se suavizó apenas, un profundo respeto brillando en sus ojos grises. Le dio un pequeño asentimiento, como si reconociera algo que ya no se atrevía a esperar volver a ver en otro ser humano. Después se giró hacia Bruno, con la voz baja y decidida. Saquen a la familia Ashford de aquí. Yo me encargo de ellos a mi manera. Mientras los hombres de traje negro avanzaban en silencio, Drake le dio la espalda a la familia que se derrumbaba y extendió su brazo hacia Cora. Señorita Bennet, dijo suavemente, con una voz tan gentil que dejó pasmada a toda la congregación. Este lugar ya no merece su presencia. Permítame acompañarla afuera. Cora miró el brazo que le ofrecía el hombre más poderoso de Boston. Después colocó su mano sobre él, y juntos caminaron despacio por el pasillo, dejando atrás las ruinas de la familia Ashford bajo la mirada atónita de 500 personas. Las consecuencias del desastre en la iglesia de Santa Cecilia cayeron sobre la familia Ashford con tanta rapidez y tanta crueldad que hasta quienes conocían mejor el bajo mundo se quedaron asombrados por su velocidad. Drake Holloway no necesitó violencia. No necesitó amenazas abiertas. Simplemente hizo una sola cosa, retiró los hilos invisibles que, sin que los Ashford lo supieran, habían sostenido en silencio todo su imperio durante años. A la mañana siguiente, los bancos que siempre habían recibido a la familia Ashford con los brazos abiertos, de repente apretaron el puño sobre préstamos enormes, citando cláusulas que nadie había mencionado antes. Al mediodía, los dos socios más grandes del negocio naviero del grupo Ashford se retiraron abruptamente de contratos ya firmados, sin dar ninguna explicación, solo cartas frías anunciando el fin de la relación comercial. Las acciones del grupo Ashford se desplomaron sin parar en cuestión de horas, mientras los inversionistas olían el colapso y corrían a huir. Las invitaciones a los eventos de alta sociedad que la familia siempre había dado por hecho se quedaron en silencio. Las llamadas dejaron de responderse. Y puertas que siempre habían estado abiertas de par en par se cerraron de golpe en sus caras. El cónsul Waitake, el hombre que apenas unas horas antes había ocupado el asiento de honor en la boda, canceló a la mañana siguiente una fusión valorada en cientos de millones de dólares con la empresa de Theodore, y su rechazo se extendió como una señal por toda la clase alta de que la familia Ashford se había convertido en algo venenoso que nadie se atrevía a tocar. La historia del velo destrozado y del hombre poderoso que había terminado la boda recorrió Boston con la velocidad de un incendio, susurrada en cada elegante sala de estar, en cada club privado, en cada mesa de banquete de la clase alta, y cada vez que se repetía, el desprecio hacia los Ashford se hacía más profundo. Las juntas de caridad donde Margarite alguna vez había presidido con orgullo, ahora le enviaban en silencio cartas pidiendo su renuncia.
Amigas de décadas se volvieron de repente extrañas, evasivas y distantes, fingiendo no verla entre la multitud. En menos de un mes, la familia que alguna vez había tenido una fortuna inmensa y una posición que parecía imposible de sacudir, había perdido casi todo. No por una bala, ni por un puño, sino por algo mucho más aterrador: el rechazo absoluto del mismo mundo al que siempre habían creído pertenecer. Theodore Ashford se derrumbó más lastimosamente que nadie. Aplastado por el escándalo, perseguido por los acreedores, y sobre todo aterrorizado por la sombra de Drake Holloway, ya no tuvo el valor de quedarse en una ciudad donde cada mirada lo veía con una mezcla de lástima y desprecio. Solo unas semanas después de la boda arruinada, Theodore transfirió en silencio lo que quedaba de sí mismo a una sucursal remota de la empresa, en una pequeña ciudad de la costa oeste. Huyendo de la humillación, de los chismes, y del apellido Holloway, que ahora lo perseguía en cada sueño, desapareció de Boston sin una sola palabra de despedida, dejando atrás una familia hecha pedazos y una reputación completamente derrumbada. Pero mientras Theodore eligió huir y Marguerite eligió encogerse en la desgracia, Priscilla Ashford no tenía ninguna intención de bajar la cabeza y aceptar su destino. En la mansión de Newport, ahora silenciosa y fría, se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el mar, con los ojos secos, sin que le quedara ni una sola lágrima. Solo una frialdad afilada y llena de odio permanecía en su mirada. No sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. En su mente retorcida, la culpable no era ella, sino esa muchacha pobre que se había atrevido a meterse en su mundo y después había arrastrado a toda la familia con ella. Y mientras apretaba la mano con tanta fuerza que sus uñas bien cuidadas se le clavaban en la palma, juró en silencio que Cora Bennett algún día iba a pagar por todo lo que había causado. 3 días después de la boda arruinada, un sedán negro y reluciente se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos donde vivía Cora, luciendo completamente fuera de lugar en esa calle estrecha, flanqueada por edificios de ladrillo rojo desgastados por el tiempo. Del auto bajó una mujer de unos 40 años, afilada y compuesta, con el cabello prendido con esmero y un traje negro confeccionado con cuidado hasta la última puntada. Se presentó como Victoria Falcone, y le entregó a Cora un grueso sobre color crema, sin nada escrito en él, salvo un sello de cera estampado con un emblema que Cora no reconoció. Dentro había una tarjeta escrita a mano, con una letra firme y decidida, invitándola a la mansión Holloway. El señor Holloway tiene muchas ganas de volver a verla, dijo Victoria, con la voz baja y calmada, sin revelar ni el más mínimo rastro de emoción. El auto la llevará hasta allá si usted acepta. La decisión es enteramente suya. Aquí no hay ninguna coerción. Algo en la compostura de esa mujer hizo que Cora confiara en ella, y después de un breve titubeo, asintió. El auto la alejó de las calles conocidas de Boston, atravesando suburbios cada vez más dispersos y silenciosos, hasta que giró hacia un camino privado y largo, sombreado a ambos lados por hileras de árboles antiguos despojados de sus hojas. La mansión Holloway apareció al final del camino como un castillo de piedra gris, alzándose en medio de un paisaje solitario, sus ventanas altas y angostas reflejando la luz fría del cielo de la tarde, y toda la estructura irradiaba una elegancia oscura, magnífica pero solitaria, hermosa pero manchada del color de secretos enterrados. Victoria condujo a Cora por largos pasillos de piso de mármol, con retratos de antepasados de la familia Holloway colgando a ambos lados, sus ojos severos mirando hacia abajo, hasta que entraron a un estudio amplio, cubierto de estanterías que llegaban hasta el techo y una chimenea que ardía suavemente. Drake Holloway estaba de pie junto a un gran escritorio de caoba, y cuando se giró para mirarla, su rostro ya no cargaba la frialdad aterradora de la iglesia, sino algo más silencioso y mucho más pesado. Gracias por venir, señorita Bennett, dijo. Sobre el escritorio, cuidadosamente extendidos sobre capas de papel de archivo especializado, estaban los fragmentos del velo, arreglados con reverencia, como los huesos de un ser vivo perdido. Cora se acercó, y al verlos, sintió que el corazón se le apretaba. Drake se quedó en silencio un largo rato, con los ojos posados sobre las tiras rotas de encaje. Después empezó a hablar, con la voz baja y distante, como si resonara desde algún lugar profundo del pasado. Este velo perteneció a mi madre, Rosalind Holloway, dijo. Ella lo bordó con sus propias manos para el día de su boda, puntada por puntada, usando una técnica que aprendió de su abuela, en la tierra natal al otro lado del océano. No era solo un velo de novia. Para ella, era toda una historia de linaje, de amor, de todo lo que más atesoraba.
Hizo una pausa, y Cora vio cómo sus nudillos se apretaban contra el borde del escritorio. Hace muchos años, cuando yo todavía era muy joven, hubo una noche en que todo en mi vida cambió para siempre. Mi madre desapareció esa noche, en un incidente que hasta hoy todavía deja muchas cosas sin explicar. Y junto con ella, este velo desapareció sin dejar rastro. Se lo llevaron de mi familia, sacado de contrabando por los canales más oscuros de este mundo. Y durante todos estos años, lo he buscado sin parar. No solo porque es la última reliquia de mi madre, sino porque siempre he creído que guarda algo. Un pedazo de la verdad que alguien enterró deliberadamente junto con ella. Levantó los ojos hacia Cora, y en esa mirada gris, por primera vez, ella no vio poder, sino una pérdida profunda que jamás había sanado. Drake rodeó el escritorio de caoba y se quedó de pie junto a Cora, con la mirada fija en una tira de encaje, apartada de las demás, un borde amarillento por los años, pero que aún conservaba su bordado exquisito. Cuando mi gente me trajo de vuelta este velo después de que lo hicieran pedazos, dijo despacio, hice que mis mejores especialistas lo examinaran, y descubrieron algo que ni yo mismo había sabido en todos esos años buscándolo. Señaló el borde del encaje, donde las diminutas puntadas formaban un patrón que a primera vista cualquiera confundiría con simple decoración. Mi madre escondió algo dentro de estas mismas puntadas. Un mensaje, un código cifrado a través de una técnica de bordado a mano que solo a ella le pertenecía. Mis especialistas confirmaron que existe. Pueden ver la estructura inusual en la manera en que se organizaron las puntadas, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de descifrarlo, porque hacerlo requiere a alguien que no solo entienda las técnicas de bordado antiguo, sino que también sea lo bastante delicado como para leer el lenguaje silencioso escondido en cada hilo. Cora se inclinó para estudiar la tira de encaje que él le había señalado, y de inmediato sus ojos, entrenados durante tantos años, reconocieron lo que él acababa de describir. Había una irregularidad en el ritmo de las puntadas, un orden oculto bajo una superficie que parecía aleatoria. Una mano que había tejido algo deliberadamente ahí, algo que solo quienes de verdad entendían el oficio podían reconocer. El corazón empezó a latirle más rápido. En ese momento, la artesana dentro de ella se sintió atraída con una fuerza irresistible, porque eso no era simplemente un velo viejo, sino un acertijo tejido con el amor y los secretos de una mujer que llevaba mucho tiempo muerta. Drake se giró para mirarla, y su voz se volvió más solemne. Señorita Bennett, he investigado sobre usted. Sé del trabajo que hizo alguna vez en talleres de conservación, sobre los textiles antiguos que devolvió a la vida cuando todos los demás ya se habían rendido. Y sé que fue usted quien pasó 9 meses restaurando este velo sin siquiera saber lo que realmente era. En todo este país, no hay nadie más con sus manos y su ojo. Quiero invitarla a convertirse en la especialista privada de restauración de la familia Holloway. Tendrá su propio taller aquí, en esta mansión. Un presupuesto ilimitado y acceso total a cada material que necesite. Y su primera tarea será restaurar el velo de mi madre, mientras también descifra el mensaje que escondió dentro. Cora se quedó inmóvil, con el corazón dividido entre muchas emociones contradictorias. Una parte de ella, la artesana que anhelaba tocar una obra tan extraordinaria como esa, casi quería aceptar de inmediato, porque esa era el tipo de oportunidad por la que cualquier especialista de restauración en el mundo estaría dispuesto a sacrificarlo todo. Y también estaba la curiosidad ardiente sobre el secreto escondido dentro del velo, sobre la historia de la mujer que había desaparecido en la oscuridad hacía tantos años. Pero otra parte de ella titubeaba, porque entendía muy bien quién era el hombre que tenía frente a ella. Un jefe del bajo mundo, un hombre a quien todo Boston temía. Y entrar a su mansión también significaba entrar a un mundo lleno de peligros que jamás podría prever del todo. ¿Por qué yo? Preguntó suavemente, levantando los ojos para buscar una respuesta en los suyos. Usted podría contratar a cualquiera. Podría obligar a cualquiera. ¿Por qué me está pidiendo mi consentimiento? ¿Y por qué confiaría en mí lo más precioso que tiene? Drake se quedó callado un momento. Después respondió, con la voz tan baja y sincera que la sorprendió. Porque ese día, en la iglesia, vi algo que no había visto en la gente en mucho tiempo. Vi a una mujer parada en medio de una multitud que la humillaba, y aún así se negó a bajar la cabeza. Una mujer que valoraba la belleza y la verdad más que su propia seguridad. Usted no destruyó ese velo. Usted lo amó.
Y por eso confío en usted, señorita Bennet, más que en cualquier otra persona que haya conocido jamás. Cora aceptó, y durante sus primeros días trabajando dentro de la mansión, mientras comenzaba a estudiar con cuidado cada fragmento del velo bajo lámparas especializadas, una pregunta seguía volviendo a su mente y se negaba a dejarla en paz. ¿Cómo era posible que una reliquia tan preciosa de la familia Holloway, algo que había sido buscado durante 10 años sin que nadie lo encontrara, hubiera estado guardado tranquilamente dentro de una tienda de antigüedades húmeda del norte, solo para caer en las manos de una artesana pobre de restauración como ella, por un precio tan pequeño que resultaba casi insignificante? Mientras más lo pensaba, más sentía que algo estaba mal, una coincidencia demasiado grande como para ser solo un accidente. Recordó al dueño de la tienda, de ojos esquivos, la manera en que se había apresurado a vender el velo, como si quisiera sacarlo de su tienda lo antes posible, y su insistencia burda en que el artículo se había comprado y vendido enteramente de manera legal. Cora le llevó esa sospecha a Victoria, y la mujer afilada la escuchó con tanta atención que Cora supo que había tocado algo importante. Tiene buenos instintos, señorita Bennet, dijo Victoria en voz baja, con la mirada afilándose. Déjeme investigar a ese vendedor. En apenas 2 días, la red de información de Drake había descubierto todo lo que valía la pena saber sobre el comerciante de antigüedades del Norten, y lo que Victoria trajo de vuelta dejó a Cora y a Drake en silencio. El vendedor no era un simple comerciante insignificante de segunda mano, como parecía. Era un eslabón en una red de contrabando que movía mercancías ilegales y antigüedades ilícitas, una red que había operado en silencio durante muchos años. Y lo más importante, esa red estaba conectada directamente con un nombre que Drake no escuchaba desde hacía mucho tiempo, un nombre que le oscureció el rostro en el instante en que Victoria lo pronunció. La tienda del Norten era uno de los puntos de transferencia, un lugar donde los objetos de origen turbio limpiaban su historia antes de ser revendidos a compradores que no sabían nada. Esto es lo que no logro entender, dijo Cora, con el ceño fruncido. Si este velo era tan valioso y tan buscado, ¿por qué lo tiraron en una tienda humilde y lo vendieron casi regalado, en vez de venderlo en las salas de subastas clandestinas y costosas donde usted había estado buscando? Drake se quedó pensativo un largo rato, y después respondió despacio. Y su explicación hizo que cada pieza empezara a encajar. Porque las personas que se lo llevaron no sabían su verdadero valor, dijo. Durante todos estos años, yo buscaba un precioso velo de bodas de la familia Holloway, algo claramente descrito en registros antiguos. Pero lo que llegó a sus manos ya no se veía así. Con el tiempo, hicieron que el velo pareciera más viejo. Sus marcas de identificación más evidentes fueron removidas, y lo disfrazaron como una pieza sin nombre de encaje antiguo, sin historia, tal vez por las mismas personas que ocultaron deliberadamente su origen para que nadie pudiera rastrearlo. A los ojos de un comerciante de antigüedades común, era solo un objeto viejo que valía unos pocos dólares. Solo después de que llegó a sus manos, a las manos de alguien con el talento y la paciencia suficiente para restaurarlo durante 9 meses, empezó a aparecer poco a poco el bordado original, las marcas de mi familia, e incluso el código escondido. Usted no solo encontró el velo, señorita Bennet. Usted fue quien lo despertó. Cora sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender el verdadero significado de esas palabras. Resultaba que su paso por esa tienda aquella tarde lluviosa, años atrás, que vació sus ahorros para llevarse el velo a casa, no había sido un simple accidente. Algo más grande, más oscuro, la había guiado en silencio hacia esa reliquia. Y ahora que el velo había despertado, y su secreto empezaba a revelarse, ella comprendió que ya no era simplemente una artesana inocente de restauración. Sin saberlo, había entrado al centro de un misterio antiguo y sangriento. Un misterio por el que algunas personas habían matado para enterrarlo. Y ahora esas personas tal vez no la dejarían en paz, en cuanto supieran que el velo había regresado, y que alguien estaba empezando a leer lo que ellos creían borrado para siempre. El taller de restauración que Drake apartó para Cora estaba en el ala este de la mansión, una habitación amplia, llena de luz natural que entraba por ventanales altos, equipada con todo lo que una artesana podría soñar, desde microscopios delicados y hilos de seda de cada tono, hasta un sistema de control de temperatura y humedad preciso hasta el más mínimo detalle. En ese espacio tranquilo, Cora poco a poco volvió a encontrar la pieza que creía haber perdido. Y cada día se inclinaba sin descanso sobre los fragmentos de encaje, uniendo pacientemente cada hilo del velo.
Drake empezó a visitar su taller, al principio deteniéndose apenas un momento para preguntar por su progreso. Pero poco a poco, esas visitas se hicieron más largas, y con frecuencia acercaba un banco a su mesa de trabajo. Se quitaba el saco formal, se subía las mangas de la camisa blanca, y se sentaba en silencio a observar sus manos moverse con una destreza llena de gracia. Hablaban durante horas, y en esas conversaciones, Cora fue viendo poco a poco a una persona completamente distinta, escondida bajo el caparazón frío y despiadado que todo Boston tenía. Ella debió amarlo muchísimo, dijo Cora suavemente una tarde, mientras sus dedos aseguraban con cuidado un hilo en su lugar. La gente no esconde todo un mensaje dentro de un velo de novia a menos que tenga algo terriblemente importante, que quiera confiarle a alguien que ama. Drake se quedó callado un rato, con los ojos siguiendo el movimiento de sus manos. Tenía 9 años cuando mi madre desapareció, dijo por fin, y esta era la primera vez que le permitía a alguien tocar ese recuerdo. Todavía recuerdo su aroma, lavanda e hilo de seda. Se sentaba junto a la ventana por las tardes a bordar, y yo me sentaba a sus pies, viendo sus dedos moverse exactamente como se mueven los suyos ahora. Siempre me decía que cada puntada llevaba un significado, que una persona podía contar una historia entera solo con hilo y tela, si era lo bastante paciente y lo bastante sincera. Se detuvo, y Cora notó que su voz bajaba un poco. No entendí sus palabras del todo en aquel momento. Era solo un niño. Pero después de la noche en que la perdí, pasé el resto de mi vida tratando de entender, tratando de encontrar lo único que quedaba de ella. Cora hizo una pausa, levantó los ojos hacia él, y en ese momento no vio a un jefe poderoso, sino a un niño de 9 años, todavía parado junto a una ventana vacía, esperando a alguien que jamás volvería. Yo perdí a mis padres cuando tenía 16 años, dijo suavemente, compartiendo algo que rara vez le contaba a alguien. Después de eso, viví con mi abuela, y ella fue quien me enseñó este oficio. Siempre decía que las cosas dañadas no carecen de valor. Que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba completo, si sabemos cómo honrar sus cicatrices. Creo que por eso elegí este trabajo, porque entiendo lo que se siente cuando el mundo te ve como algo roto, como algo para descartar. Drake la miró largo rato, y algo cambió en sus ojos, un entendimiento silencioso que empezaba a crecer entre dos personas que venían de mundos tan distintos. En la habitación en calma, con solo el tic-tac suave del reloj antiguo y el crepitar tenue de la chimenea, la distancia entre ellos pareció acortarse de una manera que ambos sintieron, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando Cora estiró la mano para tomar un carrete de hilo y sus dedos rozaron sin querer la mano de Drake, ambos se quedaron quietos por un instante sin aliento, y una emoción, tensa y a la vez tentadora, pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Drake fue el primero en retirar la mano, se puso de pie un poco demasiado rápido. Y cuando se disculpó y salió del taller, Cora se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal, y de que el hombre más peligroso de Boston había empezado a colarse en los rincones escondidos de su corazón, de una manera que jamás había esperado. Tomó casi 3 semanas de trabajo incansable, trabajando bajo las lámparas hasta bien entrada la noche, antes de que Cora finalmente descifrara el mensaje escondido dentro del bordado. El secreto estaba en el ritmo mismo de las puntadas. En la manera en que Rosalind Holloway había cambiado hábilmente el largo y la dirección de cada hilo, según una regla propia y privada, convirtiendo lo que parecían patrones decorativos en un sistema de símbolos que solo alguien que de verdad entendiera el arte del bordado antiguo podría leer. Cuando finalmente las últimas piezas encajaron y el mensaje completo apareció frente a sus ojos, Cora se quedó sentada, inmóvil en su silla durante un largo rato, con las manos temblando, porque lo que acababa de descubrir era más pesado y más doloroso que cualquier cosa que hubiera imaginado. Esa noche mandó llamar a Drake al taller. Cuando él entró y vio su rostro pálido, supo de inmediato que había encontrado algo. Lo descifré, dijo ella suavemente, con la voz quebrándose. Señor Holloway, este mensaje tiene 2 partes, y no sé por dónde empezar. Drake sacó una silla y se sentó frente a ella, con el rostro tenso, pero quieto. Cuénteme todo, dijo. Cora tomó una respiración profunda. La primera parte es una acusación. Su madre sabía que su vida estaba amenazada. Sabía quién estaba detrás del complot contra su familia, y bordó el nombre de esa persona en el velo, como una última prueba, por si nunca tenía la oportunidad de decir la verdad en voz alta. Esa persona era alguien de su propia familia.
alguien a quien ella llamaba Haniro. Cuando pronunció ese nombre, Cora vio el rostro de Drake congelarse. Sus ojos grises oscurecerse como cubiertos por una sombra, y su cuerpo alto pareció convertirse en piedra. Haniro, el tío primo en quien alguna vez había confiado. El hombre que había estado a su lado durante los años de duelo después de perder a su madre. El hombre que había fingido compartir su pérdida mientras esas mismas manos estaban manchadas por el crimen. Una descarga recorrió todo el ser de Drake. Una mezcla terrible de rabia hirviente y el dolor de una traición que se había consumido lentamente durante años. Y que apenas ahora salía a la luz. Pero Cora no había terminado. Y la segunda parte, continuó, y esta vez su voz se quebró, sus ojos brillando con lágrimas. No es una acusación. Es un mensaje. Un mensaje que su madre le dejó a usted. Drake levantó la cabeza de golpe, y por primera vez desde que Cora lo conocía, vio aparecer una vulnerabilidad desnuda en los ojos del hombre más poderoso de Boston. Léamelo, dijo, y su voz sonó ronca, apenas más que un aliento. Cora bajó los ojos hacia la traducción que había escrito con cuidado, y leyó las palabras que Rosalind Holloway había confiado a cada puntada, destinadas a su amado niño. A mi querido hijo, si algún día estás leyendo estas palabras, entonces tal vez ya no esté a tu lado. Te ruego que no dejes que el dolor y el odio devoren quien eres. Que no dejes que la oscuridad te convierta en alguien como quienes nos hicieron daño. Naciste con un corazón bondadoso. Lo sé. Y sin importar cuánto la vida intente forjarte en piedra y acero, te ruego que te aferres a esa parte tierna dentro de ti. Vive una vida que me haga sentir orgullosa. Y encuentra a alguien que te ame por quien eres, no por el poder ni el miedo que provocas. Siempre te amo. Cuando Cora terminó de leer, la habitación cayó en un silencio absoluto. Y entonces sucedió algo que ella jamás pensó que llegaría a presenciar. Drake Holloway, el hombre a quien nadie en la ciudad se atrevía a mirar directamente a los ojos, inclinó despacio la cabeza, sus hombros temblaron. Y una sola lágrima se deslizó en silencio por su rostro frío como piedra. Durante tantos años había buscado este velo para cazar a su enemigo, para tomar venganza. Pero lo que encontró al final no fue un arma de venganza, sino el último abrazo de la madre que creía perdida para siempre. Cora colocó su mano en silencio sobre la de él, y esta vez él no la retiró. Mientras Cora y Drake iban descubriendo poco a poco la verdad enterrada durante tantos años, en otro lugar de la ciudad, una vieja y peligrosa fuerza también empezaba a sentir que algo andaba mal. Haniro Holloway era un hombre demasiado acostumbrado a vivir en las sombras, y durante muchos años había llevado una vida tranquila bajo la fachada de un miembro respetado de la familia, mientras se beneficiaba en silencio del mismo crimen que había cometido aquella noche fatídica de hacía tanto tiempo. Pero cuando la noticia de que el velo de bodas de Rosalind había sido encontrado y estaba siendo restaurado le llegó por canales clandestinos, un frío malestar empezó a arrastrarse dentro de él. Sabía, mejor que nadie, que Rosalind había sido una mujer inteligente y desconfiada, y no podía descartar la posibilidad de que ella hubiera dejado algún rastro, alguna prueba que pudiera exponerlo después de todos estos años. No podía permitir que eso pasara. Y para detenerlo, necesitaba una manera de entrar al mundo cerrado que rodeaba a Cora Bennett, la mujer que tenía en sus manos la llave para desbloquear su secreto. Por eso, Haniro buscó deliberadamente a alguien de quien su red le había dicho que también cargaba un odio profundo hacia esa misma muchacha. Una noche, dentro de la fría mansión de Newport, donde Priscilla Ashford estaba viviendo los días amargos de su colapso, un hombre extraño apareció sin previo aviso. Priscilla, ya cansada y de lengua afilada después de todo lo ocurrido, al principio tuvo intención de despacharlo, pero sus primeras palabras la hicieron detenerse a escuchar. Usted y yo tenemos un enemigo en común, señorita Ashford, dijo Haniro, con la voz suave, pero escondiendo un peligro que hizo estremecer a Priscilla a su pesar. La muchacha que destruyó a su familia también es la persona que amenaza todo lo que yo he construido. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Priscilla entrecerró los ojos hacia el extraño, la sospecha mezclándose con un destello de oscuro interés en su mirada. ¿Quién es usted, y por qué debería confiar en usted?, preguntó, todavía con la voz cautelosa. Haniro sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Mi nombre importa menos que lo que puedo darle. Usted quiere venganza contra Cora Bennett. Quiere verla pagar por la caída de su familia. En cuanto a mí,
Necesito que ella se detenga antes de que cabe demasiado hondo en cosas que debieron quedar enterradas para siempre. Usted tiene acceso a lugares que yo no puedo alcanzar. Conoce a la gente, las relaciones, los círculos sociales por los que ella ahora se mueve. Y yo tengo los medios y a la gente para hacer realidad sus deseos. Sola, ni usted ni yo podemos tocarla, porque está protegida por Drake Holloway. Pero juntos, podemos encontrar la brecha. Priscilla se quedó en silencio un largo rato, sopesando esa peligrosa oferta. La razón le decía que unir fuerzas con un hombre tan sombrío era una locura, que se estaba empujando a sí misma a un pantano aún más profundo que el abismo en el que su familia acababa de caer. Pero el odio dentro de ella había corroído toda la sensatez que le quedaba. Y el pensamiento de ver a Cora Bennett derrumbada, de devolverle a esa muchacha toda la humillación que Priscilla creía que le había infligido a su familia, resultaba demasiado tentador como para rechazarlo. Por fin levantó la cabeza, y una sonrisa fría y retorcida apareció en el rostro que alguna vez fue considerado elegante. Bien, dijo Priscilla suavemente. No necesito saber quién es usted, y no me importa lo que quiera de ella. Solo necesito una cosa, ver a Cora Bennett perder todo lo que tiene, de la misma manera en que ella me quitó todo a mí. Y así, en esa habitación oscura, se formó una alianza venenosa entre dos personas de dos mundos distintos que compartían una sola cosa en el corazón: el odio. Afuera de la ventana, las olas del mar seguían golpeando las rocas con su ritmo constante, frías e indiferentes, completamente ajenas a la tormenta que esas dos personas empezaban a encender en silencio. La red de Janiro se movió rápido y en silencio, y fue la información que Priscilla le entregó sobre los hábitos de Cora, su horario, y los puntos débiles en la protección que la rodeaba, lo que le ayudó a encontrar el momento indicado para atacar. Una noche tarde, cuando la mayor parte de la mansión ya se había hundido en el silencio y Cora seguía en el taller de restauración, terminando las últimas etapas de su trabajo, dos hombres extraños aprovecharon un vacío en el turno del equipo de seguridad y se colaron en el ala este del edificio. Cora estaba inclinada sobre su mesa de trabajo, completamente absorta, cuando una sensación repentina de inquietud la hizo levantar la cabeza, y se quedó paralizada al ver dos figuras moviéndose despacio hacia ella desde la puerta. El instinto le dijo que esos hombres no venían con buenas intenciones. Y cuando uno de ellos habló, con la voz fría y amenazante, su propósito quedó dolorosamente claro. Ha estado cavando demasiado hondo, señorita Bennett, dijo el hombre, acercándose un paso a la vez. Algo debió quedarse en paz. Y está a punto de aprender esa lección. Cora retrocedió rápido, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos recorriendo la habitación en busca de una salida o de algo que pudiera ayudarla. Tomó el velo que estaba restaurando, impulsada por el instinto de proteger lo más precioso, y retrocedió despacio hacia la esquina de la habitación, donde Drake había instalado una campana de alarma de emergencia. En ese momento desesperado, se lanzó hacia la campana y la golpeó con todas sus fuerzas justo antes de que uno de los dos hombres pudiera atraparla. La alarma chillante rasgó de inmediato el silencio de toda la mansión, resonando por los corredores de piedra, y los hombres se quedaron paralizados un instante, con la confusión clara en sus rostros al comprender que el plan se había roto. Cora aprovechó ese instante para liberarse de un tirón, aferrando el velo con fuerza contra su pecho, retrocediendo más hacia la esquina, poniendo entre ella y los atacantes todo lo que podía alcanzar: una mesa, una silla, mientras el corazón parecía a punto de saltarle del pecho. En solo unos segundos que se sintieron eternos, pasos apresurados retumbaron desde el pasillo afuera, y la puerta del taller se abrió de golpe. Drake Holloway entró corriendo, seguido de Bruno y sus hombres. Y en el momento en que vio a Cora acurrucada en la esquina, con los dos extraños acercándose a ella, algo en sus ojos ardió más ferozmente que cualquier cosa que Cora hubiera presenciado jamás. El equipo de seguridad de Drake sometió a los intrusos rápidamente, una lucha breve y violenta antes de que quedaran completamente reducidos y arrastrados hacia afuera, pero a Drake apenas parecían importarle. En cuanto la habitación quedó segura, cruzó el taller en solo unas zancadas y llegó hasta Cora. Sus manos, normalmente tan firmes y frías, ahora temblaban levemente mientras le levantaba el rostro para poder verla bien. ¿Estás bien?, preguntó, y su voz, normalmente calmada y llena de mando, se quebró con un miedo desnudo que no pudo esconder. ¿Te lastimaron? Mírame, Cora. Cora levantó los ojos hacia él, y al ver el miedo real en los ojos del hombre que toda la ciudad temía, sintió que algo dentro de ella se derretía.
Estoy bien, susurró, aunque todo su cuerpo seguía temblando. Todavía estoy bien. El velo también está a salvo. Pero a Drake ya no parecía importarle el velo. La atrajo hacia sus brazos y la sostuvo con fuerza, como si temiera que si la soltaba, ella desapareciera. Y en ese momento tan vulnerable, dos personas que se habían acostumbrado demasiado a cargar solas con cada dolor, de repente comprendieron que ya no estaban solas. Pensé que te había perdido, susurró Drake en su cabello, con la voz ahogada. Cuando escuché esa alarma, no pude pensar en nada más que en ti. No puedo perderte, Cora. No puedo. Y por primera vez, Cora entendió que ese hombre, que había perdido tanto en su vida, ahora le temía más al pensamiento de perderla a ella que a cualquier otra cosa en el mundo. Después de esa noche aterradora, Drake no se permitió descansar ni un solo segundo. Sabía que el ataque no había sido un accidente, que a los intrusos los había guiado alguien que conocía el horario de Cora y los puntos débiles en la protección que la rodeaba, y estaba decidido a encontrar a la persona responsable. Victoria comenzó a investigar con toda su agudeza y frialdad de siempre, siguiendo hasta la pista más pequeña, interrogando a los dos hombres capturados, rastreando el dinero y las comunicaciones secretas. En solo unos días, el panorama completo del complot salió lentamente a la luz, y lo que Victoria trajo de vuelta y puso sobre el escritorio de Drake le oscureció el rostro de rabia. Los dos intrusos eran hombres de Janiro, lo cual no estaba fuera de lo que él ya esperaba. Pero lo que dejó a Drake y a Cora atónitos fue el segundo nombre relacionado con el asunto, el nombre de la persona que le había dado a Janiro información desde adentro sobre el mundo en el que ahora vivía Cora. Fue Priscilla Ashford. Ella fue quien señaló el camino, dijo Victoria, colocando frente a ellos la evidencia de reuniones secretas entre Priscilla y la gente de Janiro. Janiro la buscó deliberadamente y usó su odio hacia la señorita Bennet. Ella no sabía quién era Janiro en verdad, ni qué es lo que él quería, pero estaba dispuesta a unir fuerzas con él con tal de ver caer a la señorita Bennet. Al escuchar esas palabras, Cora sintió un dolor agudo extendiéndose por su pecho, una herida más profunda incluso que el miedo que había sentido la noche del ataque. Había pensado que todo con la familia Ashford ya había terminado, que había dado vuelta a la página de ese doloroso capítulo antiguo y comenzado una nueva vida. Pero ahora se daba cuenta de que el odio de Priscilla seguía intacto, incluso volviéndose más venenoso después del colapso de su familia. Y esa mujer había estado dispuesta a poner a Cora en peligro solo para satisfacer su sed de venganza. ¿Por qué?, susurró Cora, con los ojos brillando de lágrimas. Nunca le hice nada para lastimarla. Solo me negué a bajar la cabeza ante su crueldad. Y aún así no me suelta, incluso después de que salí de sus vidas. Drake se acercó a su lado y colocó su mano suavemente sobre su hombro, un gesto que apenas unas semanas antes nadie hubiera imaginado de un hombre como él. Hay personas que no pueden soportar ver a alguien a quien alguna vez despreciaron seguir de pie, viviendo mejor que ellas, dijo suavemente. Su crueldad no es culpa tuya, Cora. Es una enfermedad dentro de sus propias almas. Y jamás debes culparte por la fealdad de otra persona. Cora se quedó en silencio un largo rato, dejando que las lágrimas corrieran antes de secárselas ella misma. Y cuando levantó la cabeza, Drake vio en sus ojos no miedo ni herida, sino la misma determinación de hierro que había visto en ella aquel día en la iglesia de Santa Cecilia. La determinación de una mujer que ya estaba demasiado cansada de ser siempre la que tiene que soportarlo todo. No me voy a esconder, dijo, con la voz firme otra vez. Toda mi vida he bajado la cabeza, siempre he aguantado. Siempre he tratado de hacerme lo bastante pequeña para que nadie se sintiera incómodo. Pero aprendí algo, esconderse nunca hace que la gente como ellos se detenga. Quiero enfrentar esto, Drake. Quiero que termine de una vez por todas, para que tú y yo podamos ser de verdad libres. Drake la miró largo rato, y en sus ojos se levantó una mezcla de preocupación y un profundo respeto. Una parte de él quería esconderla. Quería construir una fortaleza a su alrededor para que ninguna fuerza en el mundo pudiera volver a tocarla jamás. Pero entendía que hacerlo le quitaría la misma fuerza que lo había hecho enamorarse de ella. La fuerza de una persona que se atrevía a mantenerse en pie en medio de una tormenta. Está bien, dijo finalmente en voz baja, apretando suavemente su mano. Terminaremos esto juntos. Pero tienes que prometerme una cosa, que no te alejarás de mi vista hasta que esto termine. Y Cora, por primera vez después de tantos años luchando sola contra el mundo entero, asintió,
aceptando que alguien más cargaría el peso con ella. Drake tenía todo lo que necesitaba para terminar con Janiro de la manera en que el bajo mundo normalmente trataba a los traidores. Y una parte de él, la parte forjada por años de dolor y violencia, ansiaba hacer exactamente eso. Cuando Victoria organizó un encuentro con Janiro dentro de un viejo almacén abandonado cerca del puerto, Drake entró a ese lugar con la rabia que había ardido dentro de él durante tantos años, ahora hirviendo en sus venas. Janiro estaba ahí de pie, más viejo ahora, pero todavía con la misma compostura astuta. Y cuando vio el rostro del sobrino a quien había traicionado, una sonrisa apenas visible le tocó los labios. Así que por fin lo sabes, dijo Janiro, con la voz sin el más mínimo rastro de remordimiento. Tu madre siempre fue demasiado inteligente para vivir mucho tiempo. Vio demasiado, supo demasiado. Solo hice lo que había que hacer para proteger mi posición en esta familia. Esas palabras arrogantes le echaron leña al fuego que ardía dentro de Draco. Y por un momento, avanzó un paso, con la mano cerrándose en un puño, todo su cuerpo temblando con el deseo de descargar todo el dolor de esos años sobre el hombre que le había destruido la vida. Pero justo en ese instante, el último mensaje de Rosalind resonó en su mente. Las palabras que Cora le había leído. La súplica de una madre pidiéndole que no dejara que la oscuridad devorara quien era, que no dejara que ese hombre lo convirtiera en alguien exactamente igual a él. Y junto a esas palabras, escuchó la voz suave pero inquebrantable de Cora, la mujer que se había parado frente a él la noche anterior y le había dicho que si terminaba esto con sangre, entonces Janiro ganaría, porque habría arrastrado a Drake hasta su mismo nivel, convirtiéndolo exactamente en lo que su madre le había rogado que jamás llegara a ser. Drake se quedó quieto, con la respiración pesada, y en una feroz lucha interna que pareció durar para siempre, tomó la decisión más difícil de su vida. Despacio, aflojó el puño. No, dijo en voz baja, con la voz temblando, pero firme. No te voy a matar, porque si lo hago, me convierto en ti. Y eso es lo único que mi madre me rogó que jamás dejara que pasara. No vales el precio de mi alma. En lugar de una venganza sangrienta, Drake eligió un camino que asustó a Janiro todavía más. Con todo el poder y la vasta red que tenía en sus manos, hizo lo que muy pocos hombres podrían haber hecho. Expuso cada uno de los crímenes de Janiro a la luz, no solo ante las autoridades, a través de evidencia cuidadosamente organizada, sino también ante el mismo bajo mundo del que Janiro había dependido para sobrevivir. En cuestión de semanas, Janiro quedó despojado de cada gota de poder, de cada aliado, de cada recurso que había construido durante tantos años. Abandonado y rechazado por la misma gente que alguna vez le había temido, se convirtió en un hombre sin nada, completamente aislado, viviendo el resto de sus días entre el miedo y el desprecio, un destino que, para un hombre como él, era peor que la muerte. En cuanto a Priscilla Ashford, la evidencia de su participación en el complot para atacar a Cora fue reunida por completo por Victoria y entregada a las autoridades. Tuvo que enfrentar las consecuencias legales de lo que había hecho, y esta vez, ni el dinero ni el apellido Ashford pudieron salvarla ya. Cuando Cora escuchó cómo Drake había resuelto todo, fue a buscarlo, y vio en sus ojos una pieza que jamás había visto ahí antes, como si el peso de tantos años de odio por fin se hubiera depositado en el suelo. Hiciste lo correcto, dijo suavemente, colocando su mano sobre la de él. Drake la miró, y una sonrisa rara, genuina, apareció en su rostro. Tú me salvaste, Cora, respondió. No de Janiro. Del hombre en el que casi me convertí. Mi madre me rogó que encontrara a alguien que pudiera amarme por quien de verdad soy. Creo que por fin la encontré. Con la última amenaza resuelta y la oscuridad del pasado por fin apartada, Cora regresó al trabajo de restaurar el velo de Rosalind con un estado de ánimo completamente distinto. Ya no cargaba miedo, ni el peso de un secreto sin resolver, sino un amor puro por el arte y por la mujer que lo había tejido. Se paró frente a los fragmentos cuidadosamente ordenados sobre la mesa de trabajo, enfrentando la pregunta más difícil que puede enfrentar una restauradora. Podía intentar esconder los cortes, coser las piezas de vuelta con tanta delicadeza que nadie supiera jamás que el velo había sido destruido alguna vez, devolviéndolo a su apariencia original, como si ese dolor jamás hubiera ocurrido. Pero cuanto más miraba Cora las heridas en la tela, más entendía que ese no era el camino correcto. Recordó las palabras que su abuela le había enseñado alguna vez, que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba completo,
si sabemos cómo honrar sus cicatrices. Y así, tomó una decisión atrevida: en lugar de esconder los cortes, los honraría. Se inspiró en un antiguo arte oriental donde las piezas de cerámica rotas se reparaban con oro puro, convirtiendo las grietas en líneas relucientes, de modo que el objeto restaurado no sanaba ocultando su historia, sino convirtiendo esa misma historia en parte de su belleza. Cora pasó muchas semanas hilando con cuidado hebras de oro tan finas como la seda a lo largo de cada desgarro del velo, transformando los cortes crueles que alguna vez se hicieron por maldad en líneas doradas de bordado que brillaban, como luz de sol bajo sus manos hábiles. El velo de bodas de Rosalind Holloway poco a poco volvió a la vida. Y cuando completó el último paso, ya no era una reliquia dañada, sino una nueva obra de arte donde la historia dolorosa y la supervivencia resiliente se mezclaban en una belleza que conmovía el corazón. Los hilos dorados que recorrían el encaje antiguo no hacían que el velo se viera dañado, al contrario, contaban una historia de resistencia, de cómo algo hermoso podía ser destrozado y aún así levantarse de nuevo, más hermoso que nunca. Cuando Drake entró al taller y vio el trabajo terminado por primera vez, se quedó en silencio durante un largo rato, con los ojos posados sobre las líneas doradas brillando bajo la luz, y Cora notó algo temblar en silencio en su rostro. No quise esconder lo que le pasó, dijo Cora suavemente, de pie a su lado. Porque esas heridas ahora forman parte de la historia de este velo. Tratar de borrarlas sería como fingir que el dolor nunca existió. Pero si nos atrevemos a enfrentarlo, si nos atrevemos a convertirlo en parte de nosotros mismos, entonces ya no será una herida. Se convertirá en la prueba de que sobrevivimos. Drake se giró para mirarla, y sus ojos grises, alguna vez tan fríos, ahora estaban llenos de una ternura que apenas unos meses antes nadie hubiera creído que él fuera capaz de sentir. A lo largo de las semanas que había pasado a su lado, había cambiado de maneras que ni él mismo terminaba de entender por completo. Sonreía más. Se permitía ser vulnerable, ser gentil. Había aprendido a soltar el peso del odio que había cargado toda su vida. ¿Sabes?, dijo suavemente, sin apartar los ojos de ella. Creo que mi madre te habría querido muchísimo. Habría visto en ti exactamente las cosas que siempre esperó que yo encontrara en otro ser humano. Cora levantó los ojos hacia él, y la distancia entre ellos, esa distancia antes protegida por la cautela y las viejas heridas, ahora pareció desaparecer por completo. En la habitación llena de luz cálida, junto al velo devuelto a la vida con oro puro, dos personas a quienes la vida alguna vez trató como rotas, destrozadas, ya no enteras, habían encontrado el uno en el otro una plenitud que ninguno de los dos esperaba jamás. La ceremonia de presentación del velo renacido se llevó a cabo en un evento privado y elegante, celebrado en el gran salón de la mansión Holloway. Un lugar que alguna vez estuvo empapado solo de oscuridad y secretos dolorosos, ahora iluminado brillantemente con velas y flores blancas puras. La lista de invitados incluía historiadores reconocidos, especialistas en conservación respetados, y las pocas personas en quienes Drake de verdad confiaba. Una reunión completamente distinta a la multitud de 500 personas que alguna vez presenció la humillación de Cora en la iglesia de Santa Cecilia. Esa noche, Cora entró al gran salón usando un vestido azul medianoche profundo que ella misma había diseñado y cosido con sus propias manos, cada corte y cada costura irradiando el refinamiento y la confianza de una maestra artesana. Y cuando Drake la vio, avanzó y le ofreció el brazo, tal como lo había hecho aquel día fatídico en el santuario. Solo que esta vez, en sus ojos ya no había la frialdad de un jefe del bajo mundo, sino orgullo y un profundo amor por la mujer a su lado. En el centro del gran salón, dentro de una vitrina de cristal cuidadosamente iluminada, el velo de Rosalind Holloway se exhibía en toda la belleza de su renacimiento, los hilos dorados recorriendo el encaje antiguo, brillando bajo las luces como si la tela hubiera sido bañada en luz de sol. Y mientras los invitados se acercaban uno por uno a admirarlo, más de uno se quedó en silencio, conmovido por la historia de supervivencia que contaba. Mientras la noche llegaba lentamente a su fin y los últimos invitados se habían marchado, Drake llevó a Cora hasta la vitrina de cristal, la abrió con suavidad, levantó el velo con manos cuidadosas, y se giró para colocarlo en las de ella. «Quiero que te lo quedes», dijo suavemente. Y cuando Cora empezó a protestar, diciendo que esa era la reliquia más preciosa de su familia, él negó suavemente con la cabeza. «Durante 10 años busqué este velo, creyendo que me daría un cierre, venganza, algún tipo de respuesta. Pero tú eres quien me devolvió lo que de verdad había perdido».
Me devolviste una parte de mi alma que creí muerta la noche en que perdí a mi madre. Me enseñaste que las cosas heridas no pierden su valor. Que incluso un corazón endurecido por el odio todavía puede sanar. Cora sostuvo el velo contra su pecho, los ojos brillando de lágrimas. Y cuando levantó la mirada hacia el hombre a quien todo Boston alguna vez temió, ya no vio a un jefe poderoso, sino solo a un ser humano que había aprendido a amar y a ser amado a cambio. Y en ese momento, bajo la luz cálida de las velas del gran salón, dos personas que alguna vez estuvieron solas, tratadas por la vida como indignas, encontraron la una en la otra un verdadero hogar. Un amor construido no sobre el poder ni el estatus, sino sobre la comprensión, el respeto y la compasión mutua. La historia de Cora Bennett y Drake Holloway nos recuerda una verdad simple, pero profunda. El valor de una persona nunca se encuentra en su origen, su riqueza, ni su posición social, sino en su carácter, su talento, y la dignidad que conserva incluso en los momentos más oscuros. Quienes pisotean a otros solo porque los creen inferiores, tarde o temprano tendrán que enfrentar las consecuencias de su propia crueldad. Mientras que quienes saben apreciar la belleza, la verdad, y la dignidad humana, siempre encontrarán luz, incluso al final del camino más oscuro. Y a veces las heridas que la vida nos deja, si las enfrentamos con valentía, se convierten en los hilos dorados que crean nuestra propia belleza y fortaleza. Si esta historia te tocó el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, y compártelo para que juntos podamos disfrutar de muchas más historias significativas y cautivadoras todos los días. ¿Cómo te hace sentir la historia de Cora y Drake? ¿Qué parte de su viaje te conmovió más? Deja un comentario y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque siempre estamos esperando escuchar tu voz. Gracias por dedicar tu tiempo a ver esto hasta el último momento. Que tú y tu familia siempre tengan abundante salud, una vida llena de alegría, paz y amor en cada día. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.